Un observador mira al transbordador espacial desde una distancia de 2 millas. Exprese la altitud del transbordador espacial como función del ángulo de elevación y exprese el ángulo de elevación como función de la altitud h del transbordador espacial. Entonces, tenemos este triángulo de aquí. Esto de aquí viene siendo h, aquí tenemos el ángulo, aquí vienen siendo 2 millas, y con esta información tenemos que resolver tanto el inciso A como el inciso B. A ver, si estamos trabajando con este ángulo, el cateto que está enfrente a este ángulo vendría siendo el opuesto. Aquí ya sabemos que este viene siendo la hipotenusa, y el último que nos queda vendría siendo el adyacente. Entonces, ¿qué datos tenemos y qué datos tenemos que encontrar? Como tenemos que ir trabajando con la altura, vamos a trabajar aquí, es decir, con el opuesto. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos el adyacente que viene siendo 2. Entonces vamos a estar trabajando con algo que tenga tanto el opuesto como el adyacente. ¿Cuál viene siendo este? Este viene siendo la tangente. Tangente del ángulo viene siendo igual a opuesto partido adyacente. Tangente del ángulo viene siendo igual a altura, la cual la tenemos expresada como h, partido adyacente. ¿Cuál es el adyacente? El adyacente es 2. Entonces, ya con esto, ¿qué es lo que nos piden en el inciso A? En el inciso A nos pide una función que nos dé la altitud al momento de nosotros meterle un ángulo. ¿Qué nos tiene que dar? Nos tiene que dar una h, por lo cual vamos a despejarla. El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. 2 que multiplica tangente del ángulo es igual a h. Ahora ya, h es igual a 2 tangente del ángulo. Nosotros metemos un ángulo y automáticamente nos arroja una h, por lo cual ya tenemos el inciso A. ¿Qué más nos piden? Nos piden exprese el ángulo de elevación como función de la altitud h. Es decir, nosotros metemos una h y nos tiene que arrojar un ángulo. Y si nos tiene que arrojar un ángulo, vamos a tener que despejar el ángulo. Entonces, ¿cómo despejamos esto de aquí? Como aquí tenemos tangente y lo único que queremos es dejar el ángulo solo, esta tangente pasa a ser tangente inversa. Por lo cual, ángulo vendría siendo igual a tangente inversa de h partido 2. Ahora ya tenemos una función en la cual nosotros metemos una h y nos arroja el ángulo. Por lo cual ya tenemos el inciso B.